Evie Finch se mecía en su mecedora, acunando al pequeño Oliver contra su pecho. Al otro lado de la ventana, el cielo gris de octubre de Brookline se cerraba con pesadas nubes que prometían lluvia. Echó una mirada cansada al reloj. Las 7 de la tarde. Noel llegaba tarde otra vez. «Papá no tardará en llegar», le susurró a su hijo, aunque no daba crédito a sus propias palabras. Oliver miró a su madre con unos ojos enormes del color del chocolate negro, como los de su padre. Evie ajustó la suave manta y colocó con cuidado al adormilado bebé en la cuna. Le encantaba ver cómo los pequeños pechos subían y bajaban con cada respiración. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde el nacimiento de Oliver y su matrimonio ya se estaba resquebrajando. Evie no sabía cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas. Tal vez cuando trajo a Oliver a casa por primera vez y Noel, en lugar de alegrarse, se encogió ante los llantos del bebé. O cuando se había mudado al dormitorio de invitados, diciendo que no podía trabajar sin dormir. Evie se dirigió a la cocina y abrió la nevera. La cena que había preparado para Noel hacía tiempo que se había enfriado. La 4ª vez esta semana. La 4ª vez que ni siquiera se había molestado en avisar por SMS de que llegaba tarde. Se hundió cansada en una silla y cogió el teléfono. Hojeó algunos correos electrónicos de antiguos compañeros de la agencia de publicidad. Había sido una de las mejores redactoras publicitarias antes de su maternidad, e incluso después de 3 meses seguían llamándola para que volviera. Evie echaba de menos el trabajo, las conversaciones adultas, la sensación de ser importante. En casa se sentía invisible. La puerta se abrió tan de repente que Evie se sobresaltó. Noel entró, tirando descuidadamente su maletín sobre la cómoda. Era alto, con una barba de 3 días perfecta y el pelo oscuro revuelto. Cada vez que lo miraba, Evie se daba cuenta de por qué se había enamorado. Noel Hardcastle irradiaba magnetismo. «Hola», dijo en voz baja, levantándose. «La cena está en la nevera, puedo calentarla». Noel le rozó la mejilla con los labios al pasar. Olía a tabaco y a perfume caro, y algo dulce, floral. Definitivamente no era su olor. «No tengo hambre», dijo. «He comido algo en el estudio». Evie se tragó el «¿otra vez?», que estaba a punto de salir y preguntó en su lugar. «¿Qué tal la sesión?» «Bien». Noel fue al salón y se sirvió un vaso de whisky. «Tuve que quedarme hasta tarde. El cliente era exigente». Evie no dijo nada. Tenía la sensación de que mentía. Durante los 2 últimos años, Noel se había especializado en retratos fotográficos de los clientes adinerados de Brookline. Se había convertido en un nombre conocido en ciertos círculos. Las galerías le invitaban a exposiciones. Las revistas le encargaban sesiones fotográficas. Su éxito le había hecho girar la cabeza. «Llevo todo el día con los cólicos de Oliver», dijo Evie. «No había dormido mucho». Noel arrugó la nariz. «Lo llevamos al médico. Los bebés normales no deberían llorar tanto». «Todos los bebés lloran, Noel. Es normal». «Los Holloway tienen 3 hijos y no gritan como si los estuvieran cortando». Se hundió en una silla y encendió la televisión, en clara señal de que la conversación había terminado. Evie reprimió un suspiro. Bert Holloway, propietario de una prestigiosa galería en el centro de Boston, era el ídolo de Noel. Él había allanado el camino para que su marido llegara a la cima con su primera gran exposición. Y fue su vida, con una casa lujosa, una esposa perfecta y unos hijos modélicos, la que se convirtió para Noel en una medida del éxito. «Al menos podrías haberme dicho que llegarías tarde», dijo en voz baja. Evie estaba trabajando. No podía interrumpir la sesión para mandarte un mensaje. «Podrías haberlo hecho durante el descanso». Estaba preocupada. Noel puso los ojos en blanco. «¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué no lees un libro o ves un programa de televisión en vez de controlar todos mis movimientos?» «No es eso. Es que...» Un suave llanto llegó de la habitación del bebé. Oliver se despertó. «Otra vez no».
gimió Noel echando la cabeza hacia atrás. Acabo de llegar. Yo voy. Ivy se puso en pie. Pero aún no habíamos terminado de hablar. Volvió con Oliver en brazos. Ya no lloraba, pero parpadeaba soñoliento mirando a su padre. ¿Quieres cogerlo en brazos?, se ofreció Ivy. Te ha echado de menos. Noel cogió a su hijo con torpeza. Oliver le agarró inmediatamente el dedo con una mano diminuta. Por un momento, el rostro de Noel se ablandó, pero en cuanto el bebé empezó a lloriquear, se lo devolvió inmediatamente a Ivy. Está empezando otra vez, llévatelo. Está notando tu tensión. Ivy le quitó a su hijo. Los niños son muy sensibles a los estados de ánimo de los adultos. No empieces con esas tonterías psicológicas. Noel se puso en pie. He tenido un día duro. Voy a ducharme y luego a trabajar. Tengo que procesar las fotos de hoy. Puedes coger tu plato de la nevera, le dijo Ivy a su espalda. He hecho tu favorito, pero Noel ya había desaparecido por las escaleras hacia el primer piso. Ivy se hundió cansada en la silla, meciendo suavemente a Oliver. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Es solo una mala racha, se dijo a sí misma. Noel se estaba acostumbrando a ser padre. Los dos necesitan tiempo. Oliver volvió a dormirse y Ivy lo llevó a su cuna. Cuando volvió, vio el teléfono de Noel en la mesita. Su marido nunca se separaba de él. Debía de estar muy cansado si lo había olvidado. Ivy sabía que no debía mirar. Era una invasión de la intimidad. Pero la sospecha que la corroía desde hacía semanas se impuso. Cogió el teléfono. Por suerte, no estaba cerrado. Abrió los mensajes y vio el nombre. Piper. Piper Quinn. ¿Quién era? Ivy hojeó la correspondencia. El último mensaje llegó a las 5 de la noche. No puedo esperar a conocerte. Va a hacer una sesión de fotos especial, lo prometo. Y una carita sonriente guiñando un ojo. El corazón de Ivy se apretó dolorosamente. Siguió hojeando la correspondencia. Múltiples mensajes enviados a distintas horas del día y de la noche. Te echo de menos. Ayer fue increíble. Eres el mejor fotógrafo, tienes unas manos mágicas. Y docenas de otros llenos de ambigüedad. Unos pasos en la escalera la hicieron colgar apresuradamente el teléfono. Noel bajaba, con el pelo mojado tras una ducha, vestido con unos pantalones caseros y una camiseta. Noel, tenemos que hablar, dijo Ivy, recuperando la compostura. ¿Sobre qué? Cogió el teléfono de la mesa y por un segundo hubo un destello de preocupación en sus ojos al mirar la pantalla. ¿Quién es Piper Quinn? Noel se quedó paralizada y luego levantó la vista lentamente. ¿Estabas mirando mi teléfono? Vi la notificación sin querer, mintió Ivy. ¿Quién es Piper Quinn? Una modelo con la que estoy trabajando, se encogió de hombros. Es una novata, pero promete. Bert la recomendó para una nueva serie de retratos. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Y eso qué importa? Noel frunció el ceño. Ivy, no veo por qué es necesario este interrogatorio. Apenas te he visto estas últimas semanas. Llegas tarde, te vas temprano, apenas pasas tiempo con Oliver, con nosotros. Estoy trabajando, maldita sea. Noel levantó la voz. Alguien tiene que pagar esta casa, los pañales y tus interminables pedidos. Puedo volver al trabajo, dijo Ivy en voz baja. Me han llamado de la agencia, ¿están listos para...? ¿A qué? ¿Para que Oliver haga de canguro todo el día? Noel sacudió la cabeza. Gran mamá. Ivy se estremeció como si la hubieran abofeteado. No es justo. ¿Sabes lo que no es justo? Noel se acercó más. No es justo que trabaje como una loca para mantener a mi familia y que, en lugar de gratitud, reciba interrogatorios y sospechas. Solo quiero saber qué está pasando, Noel. Le tembló la voz a Ivy. Estás distante y no entiendo por qué. Quizá porque llego a casa y, en lugar de una esposa cariñosa, me encuentro a una mujer cansada e irritable con un bebé en brazos que no hace más que quejarse. Las lágrimas por fin se abrieron paso.
y Ivy las sintió rodar por sus mejillas. Lo intento, de verdad que lo intento, pero me está costando mucho hacerlo sola. Noel apartó la mirada, claramente incómodo por sus lágrimas. Mira, dijo con más suavidad, sé que es difícil para ti, pero para mí también lo es. Me encuentro en un momento importante de mi carrera. Bert está organizando una gran exposición y si me meto en... Lo entiendo, le interrumpió Ivy. Lo comprendo, pero ¿no puedes dedicarnos algo de tiempo? Noel suspiró, y por un momento sus hombros se desplomaron. De acuerdo, este fin de semana, te prometo que lo pasaré contigo. ¿Podríamos ir a algún sitio? Ivy sonrió entre lágrimas. ¿De verdad? Sí, la abrazó torpemente. Ahora sí que tengo que trabajar en las fotos de hoy. Por supuesto, asintió Ivy. Me voy a la cama. Había sido un día muy largo. Noel asintió y se dirigió a su despacho, ya con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Ivy subió las escaleras, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Quizá se estaba preocupando en vano. Quizá las cosas mejorarían. Echó un vistazo a Oliver. El bebé dormía profundamente y se dirigió a su dormitorio y al de Noel, que ahora ocupaba sola. Su marido prefería dormir en la habitación de invitados para que no lo despertara el llanto del bebé. Ivy se metió bajo las sábanas y cerró los ojos. Estaba a punto de dormirse cuando oyó el tono de un mensaje de texto en el teléfono de Noel desde el estudio. Luego, la risa ahogada de su marido, y su voz tranquila e íntima, como hacía tiempo que no le hablaba. Sí, yo tampoco puedo esperar a mañana. Ivy subió más la manta, tratando de ahogar los sonidos y el presentimiento enfermizo que sentía en el pecho. Una hora más tarde, oyó que Noel subía las escaleras, pero pasó de largo y cerró la puerta de la habitación de invitados. Se quedó sin dormir hasta que los primeros rayos del alba empezaron a colarse entre las cortinas. Por la mañana, cuando Ivy bajó las escaleras con Oliver en brazos, Noel ya no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. Disparo urgente, no me esperes para cenar. Ivy arrugó el papel y lo tiró a la papelera. La determinación iba creciendo en su interior. Esta noche averiguaría quién era Piper Quinn. Las brillantes hojas rojas del otoño se arremolinaban en el aire mientras Ivy empujaba el cochecito por las callejuelas de Longwood Park. Oliver, bien abrigado con su mono azul, dormía plácidamente, arrullado por el rítmico balanceo. Ivy saboreó los escasos momentos de silencio y aire fresco, distraída de los pensamientos agitados de su marido. Ivy, Ivy Finch, eres tú. Se dio la vuelta y vio a Chloe Stanton, una amiga común de Noel, a la que habían conocido en una exposición. Chloe era la editora de una revista local de moda que de vez en cuando contrataba a Noel para sesiones fotográficas. Chloe, hola. Ivy detuvo el cochecito. Ha pasado mucho tiempo. Dios mío, ¿es tu bebé? Chloe miró dentro del cochecito. ¡Qué adorable! ¿Cómo se llama? Oliver. Tiene 3 meses. Es adorable. Se enderezó Chloe. Creía que estabas en la fiesta de Eclectic. ¿Qué fiesta? El lanzamiento de la nueva exposición de fotografía. Todos los fotógrafos de moda están allí. Estaba segura de que Noel estaba invitado. Ivy se puso tensa. Noel no había mencionado la exposición, diciendo que hoy tenía una reunión de negocios con unos clientes. Quizás se pase más tarde, dijo con cautela. Hoy tenía mucho que hacer. Oh, ya está allí, dijo Chloe sin darle importancia. Me he pasado 5 minutos antes de la reunión y estaba charlando con esa nueva modelo. ¿Cómo se llama? ¿Piper? Parece que trabajan juntas. El nombre golpeó a Ivy como una bofetada en la cara. Así que Piper es real, y Noel aparece con ella en público. Sí, la ha mencionado. Ivy se esforzó por mantener la voz normal. Está involucrada en su nuevo proyecto. Chloe sonrió comprensiva. Bueno, parecían muy implicados en la discusión. Ella estaba pendiente de él. Era joven, tal vez 20 años.
Esas modelos... Puso los ojos en blanco. 24, se corrigió Ivy, recordando la información que había encontrado buscando el nombre de Piper Queen en las redes sociales. Mira, tengo que irme. Chloe miró su reloj. Me alegro de haberte visto. ¿Podemos tomar un café juntas algún día? Ivy asintió, incapaz de esbozar una sonrisa. Chloe se fue volando, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y un pesado silencio. Ivy sintió una oleada de rabia y dolor. Noel le había mentido, otra vez, y había pasado abiertamente tiempo con esa mujer mientras ella se quedaba en casa con su hijo. Lo peor de todo era la compasión en los ojos de Chloe, una mirada comprensiva que decía claramente: todo el mundo sabe lo que está pasando menos tú. En lugar de volver a casa, Ivy se dirigió a la parada del autobús. Tomando una decisión impulsiva, condujo hasta la casa de su mejor amiga Eloise. Por suerte, ella estaba en casa y estaba más que dispuesta a acoger a Oliver durante un par de horas. ¿Ocurre algo?, preguntó Eloise preocupada al ver la expresión de Ivy. Tengo que comprobar una cosa, respondió Ivy brevemente. No tardaré. Cuando llegó a casa de Noel y ella, lo primero que hizo fue entrar en su despacho. Antes había tenido cuidado de no violar su intimidad. Noel siempre había sido muy sensible con su espacio de trabajo, pero ahora no le importaba. Al encender el ordenador, descubrió que estaba protegido con contraseña. Ivy se preguntó, ¿qué contraseña podría haber utilizado Noel? Probó con la fecha de su cumpleaños, pero no funcionó. La fecha de su boda, no. Desesperada, tecleó Bert, el nombre de su mentor, y el ordenador se desbloqueó. Ivy fue directamente a la carpeta de fotos. Estaba organizada por proyectos y clientes, y allí, entre los muchos nombres, vio una carpeta llamada Piper, personal. Ivy la abrió y se quedó paralizada. Docenas, cientos de fotos. Piper en el estudio, Piper en la calle, Piper con una copa de vino en un restaurante, Piper en ropa interior, en poses explícitas, y el último episodio es Piper en su casa, en su sofá, con sus copas. Noel la trajo aquí mientras Ivy estaba en casa de sus padres con Oliver hace 15 días. La última foto en la que Noel y Piper habían salido juntos era un selfie de ellos abrazados, mirando a la cámara. Su dormitorio se veía al fondo. Ivy cerró los ojos, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta, así que eso era lo que estaba pasando, por eso estaba tan distante, por eso apenas la había tocado desde que nació Oliver. Con dedos temblorosos, copió la carpeta en el pendrive. No es que supiera lo que iba a hacer con esas pruebas, pero su instinto le decía que las mantuviera a salvo. Apagó el ordenador y miró el reloj. Le quedaban unas horas antes de que Noel regresara. Debería haber cogido a Oliver e irse. Ahora mismo. Recoger sus cosas y desaparecer. ¿Pero a dónde? ¿Con sus padres en Seattle? Nunca habían aprobado su matrimonio con Noel, pensando que era demasiado egoísta. Te lo dije. Es lo que escucharía de su madre. ¿De Eloise? Tiene un piso minúsculo y trabaja por turnos. Ivy se hundió en el sofá, sintiéndose atrapada. De repente se le ocurrió otra cosa. ¿Y si intentaba salvar su matrimonio? ¿Quizás era solo un enamoramiento? A veces los hombres atraviesan una crisis después de tener un hijo. Tal vez si demostraba que comprendía sus necesidades, que lo valoraba. Tomar la decisión le produjo un extraño alivio. Ivy apartó a Oliver de Eloise, volvió a casa y se puso a cocinar. Preparó el plato favorito de Noel, filete con romero y mantequilla de ajo, patatas asadas y ensalada fresca. Abrió la botella de vino que habían guardado para una ocasión especial. Oliver estaba sorprendentemente callado, como si percibiera el estado de ánimo de su madre. Cuando todo estuvo listo, Ivy se puso su mejor vestido, se maquilló y se peinó. Quería estar como en los días en que Noel no podía apartar los ojos de ella. A las 7 de la tarde la cena estaba en la mesa. A las 8:30 las velas estaban medio consumidas. A las 9 Oliver empezó a lloriquear
y Ivy le dio de comer sin quitarse el vestido. A las 10 había perdido la esperanza. Noel volvió a las 11. Irrumpió por la puerta, oliendo a alcohol y cigarrillos. Cuando vio a Ivy en el salón, se quedó inmóvil un momento, claramente sorprendido. «¿Qué es esto?», señaló con la cabeza la mesa con velas y comida fría. «He hecho la cena», dijo Ivy en voz baja. «Quería darte una sorpresa». Noel pasó junto a ella hasta la barra y se sirvió un whisky. «Se está haciendo tarde. Puedo calentarlo», se levantó Ivy. «Solo tardaré unos minutos». Noel se sirvió el whisky de un trago y dejó el vaso en el suelo. «No tengo hambre, y muy cansada». Ivy sintió que la esperanza se desvanecía, pero no iba a rendirse tan fácilmente. «¿Qué tal la reunión con los clientes?», preguntó inocentemente. Noel se tensó un segundo y luego se encogió de hombros. «Normal, la rutina de siempre». «Qué raro». Ivy se esforzó por mantener la calma. «He conocido a Chloe Stanton. Dijo que te había visto en la inauguración de la exposición Eclectic». La expresión de Noel no cambió, pero apartó la mirada. «Me pasé por allí después de la reunión. Bert quería que evaluara el trabajo de un nuevo fotógrafo». «¿Con Piper?». Noel se tensó visiblemente. Se volvió lentamente hacia Ivy. «¿Qué?». «Chloe dijo que te vio con Piper Quinn». Ivy se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. «Dijo que parecías muy involucrado». «Chloe debería meterse en sus asuntos», gruñó Noel. «Piper estaba allí porque es modelo. Es trabajo, Ivy. Le estás dando mucha importancia, por el amor de Dios». «¿Es un trabajo?». Ivy sintió que se le iba la voz. «¿Cómo hacerle fotos en nuestra casa? ¿En nuestra habitación?». Noel se quedó helado y entrecerró los ojos. «¿Has mirado en mi ordenador?». «He visto las fotos, Noel». Ivy ya no intentaba contener las lágrimas. «Lo he visto todo. ¿Cómo pudiste traerla aquí, a nuestra casa?». Noel apretó los puños. «No tenías derecho a registrar mis cosas». «Y tú no tenías derecho a engañarme», gritó Ivy. «No tenías derecho a mentirme todos los días. No tenías derecho a destruir nuestra familia». «¿Familia?». Noel se rió amargamente. «¿Qué familia? Desde que llegó Oliver, has dejado de ser mi mujer. Solo eres una madre siempre cansada, siempre ocupada con el bebé. Ni siquiera te fijas en mí». «Eso no es verdad». Ivy se acercó. «Lo he intentado. Todos estos meses he intentado llegar a ti, pero te has retraído. Porque no puedes vivir en una casa donde el bebé grita a todas horas, donde tu mujer se pasea con una camiseta sucia y solo habla de pañales y regurgitaciones». Sus palabras dolieron más de lo que Ivy hubiera imaginado. Retrocedió como si la hubieran golpeado. «Querías un bebé», susurró. «Lo decidimos juntos». No sabía que iba a cambiar así. Noel se pasó una mano por el pelo con la rabia repentinamente sustituida por el cansancio. «No sabía que mi propia mujer ya no me necesitaría». «Eso no es cierto». Ivy se acercó a él y le tendió la mano. «Noel, por favor, hablemos. Intentemos arreglar las cosas». Algo brilló en sus ojos por un momento. ¿Arrepentimiento, tal vez? Pero desapareció. Se apartó de su mano. «No hay nada que arreglar», dijo en voz baja. «Lo que había entre nosotros murió cuando nació Oliver». «No digas eso», suplicó Ivy. «Podemos arreglar las cosas. Podemos ver a un consejero. Podemos...». Los llantos de Oliver llegaban de la habitación del bebé. Al principio fue silencioso, pero enseguida se convirtió en un llanto desesperado. Noel cerró los ojos y maldijo. «¿Lo veis? No para nunca. No es más que un niño». Ivy se volvió hacia las escaleras. «No es culpa suya. Ve con él». Noel agitó la mano con cansancio. «Siempre es lo mismo». Ivy subió a la habitación del bebé, cogió en brazos al lloroso Oliver y empezó a mecerlo. El bebé estaba acalorado, con la cara roja por el llanto. «Shh, cariño, shh», susurró Ivy, acunando a su hijo contra el pecho. «Mamá está aquí.
Pero Oliver seguía gritando y nada podía calmarlo. Ivy le cambió el pañal e intentó darle de mamar, pero el niño rechazó el pecho, arqueando la espalda y apartando la cara. ¿Qué le pasa? Noel apareció en la puerta con el rostro irritado. No lo sé, siguió Ivy meciendo a su hijo. Quizá le estén saliendo los dientes, o cólicos. Haz algo, gritó Noel. No puedo hacer nada. Lo estoy intentando, le espetó Ivy. Podrías ayudar en vez de quedarte en la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudar? Noel entró en la habitación. Dámelo. Cogió a Oliver bruscamente y el bebé gritó aún más fuerte. ¡Cuidado!, exclamó Ivy. Lo estás cogiendo mal. ¡Calla!, gritó Noel dominando los gritos del bebé. ¡Cállate ya! No aguanto más. Estos gritos me están volviendo loco. Oliver, sobresaltado por la fuerte voz de su padre, lloró tan desesperadamente que Ivy pensó que se estaba ahogando. Dámelo, alcanzó a su hijo. ¡Cógelo! Noel estuvo a punto de arrojar al niño en sus brazos. Y haz que se calle, o te juro que me largo de aquí. ¿A dónde?, soltó Ivy. A casa de Piper. Noel se quedó helado, con la cara pálida de rabia. Sí, quizá a ella. Al menos no se había convertido en una ama de casa histérica obsesionada con el bebé. Fuera, susurró Ivy, tirando de un Oliver sollozante contra ella. Fuera de la habitación del bebé. Noel la miró fijamente durante unos segundos, luego se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que el marco con la foto de su boda se cayó de la estantería y se hizo añicos. Ivy se hundió lentamente en la mecedora mientras seguía meciendo a Oliver. Poco a poco, sus llantos fueron disminuyendo, sustituidos por sollozos intermitentes, y luego se quedó dormido, agotado por sus propias emociones. Solo cuando Ivy lo acostó en su cuna, se dio cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. No recordaba cuándo había empezado a llorar. Probablemente desde el momento en que Noel había admitido que la dejaba por Piper. Se oían ruidos en el piso de abajo. Noel se paseaba por el salón, cambiando las cosas de sitio, dando portazos. Luego se oyó el tintineo de cristales rotos y una maldición ahogada. Ivy no se movió. Se sentó junto a la cuna de Oliver, contemplando su rostro apacible mientras dormía, y esperó a ver qué ocurría a continuación. Era una mañana nublada. Las nubes bajas se cernían pesadamente sobre Brookline, prometiendo una fría lluvia otoñal. Ivy estaba sentada junto a la ventana, meciendo la cuna de Oliver con una mano. El bebé acababa de dormirse tras una larga noche de llantos y gritos. Tanto la madre como el hijo estaban agotados. Noel no había vuelto a casa anoche. Después de discutir, había dado un portazo y había desaparecido sin contestar a ninguno de los desesperados mensajes de Ivy. Lo llamó una y otra vez hasta que por fin le llegó un mensaje corto. Necesito espacio. Pasaré la noche en el estudio. Ivy sabía que era mentira. Noel no tenía un catre en el estudio. Estaba con ella, con Piper. Probablemente pasaba la noche en su piso. Probablemente ahora mismo estaban desayunando juntos, riéndose de la ama de casa histérica y haciendo planes. Colgó el teléfono y miró a su hijo dormido. Dedos diminutos que se entrelazaban y desenlazaban en sueños, labios regordetes entreabiertos. A veces, cuando lo miraba, Ivy sentía tanto amor que le costaba respirar. ¿Cómo podía Noel no sentir lo mismo? Se oyó el ruido de un coche que se detenía. Ivy miró por la ventana y vio un familiar sedán negro. Noel había vuelto. Solo. Respiró aliviada. Tal vez una noche fuera de casa le había hecho pensar. Quizás se había dado cuenta de que estaba poniendo en peligro a su familia. Ivy oyó el portazo de la puerta principal y luego los pesados pasos de Noel en las escaleras. Pasó por delante del cuarto de los niños sin mirar y desapareció en su dormitorio. Unos minutos más tarde, oyó el ruido del agua. Se estaba duchando. Después de esperar un poco más, Ivy dejó a Oliver durmiendo y subió con cuidado.
Noel salió del cuarto de baño con una toalla alrededor de las caderas y el pelo húmedo. Cuando vio a Ivy, se quedó helado. «Hola», dijo ella en voz baja. Noel asintió sin mirarla a los ojos y empezó a sacar ropa limpia de la cómoda. «¿Dónde has estado?», preguntó Ivy, aunque sabía la respuesta. «Ya te lo he dicho, en el estudio». «Mentiste». Noel se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. «¿De verdad quieres hablar de esto?». «Sí». Ivy cruzó los brazos sobre el pecho, armándose de valor. «Quiero saber dónde estaba mi marido cuando no pude calmar a nuestro bebé enfermo en toda la noche. Quiero saber por qué el padre de mi hijo cree que es aceptable desaparecer en medio de una discusión y volver a la mañana siguiente como si no hubiera pasado nada». «No seas dramática». Noel se puso una camiseta. «Me tomé un tiempo muerto. Los dos necesitábamos calmarnos». «¿Tiempo muerto?». Ivy levantó la voz involuntariamente. «Eres un adulto, no un adolescente. Tienes responsabilidades con esta familia. No empieces otra vez». Noel levantó una mano como para detener el flujo de sus palabras. «No estoy de humor para otro sermón». «Entonces, ¿de qué humor estás, Noel? ¿De humor para la sinceridad?». Ivy se acercó más. «Dime la verdad. ¿Pasaste la noche con Piper?». Noel se quedó inmóvil un momento y luego se giró lentamente. Su rostro se puso rígido, la mandíbula tensa. «Sí», dijo finalmente. ¿Satisfecha? Ivy sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Una cosa era sospecharlo y otra, muy distinta, saberlo con certeza. Oír a su marido admitirlo. «¿Desde cuándo?», preguntó, preguntándose cómo su voz podía sonar tan tranquila cuando todo en su interior se desmoronaba. «¿Qué más da?». Noel se encogió de hombros. «Ya ha pasado. No podemos volver atrás. Merezco saberlo». Noel suspiró, pasándose una mano por el pelo húmedo. «2 meses. Quizá un poco más». «Casi desde que nació Oliver», susurró Ivy. «Es solo una coincidencia. ¿Verdad que sí?». Ivy sonrió con amargura. «¿Esperas que me crea que esto no tiene nada que ver? ¿Que no te escapaste con la primera cara bonita que apareció mientras tu mujer estaba ocupada cuidando de tu bebé? No exageres. No eres la primera mujer que tiene un bebé. Millones se las arreglan sin convertirse en mártires. Y millones de hombres se las arreglan sin engañar a sus mujeres», replicó Ivy. «¿Qué te ha pasado, Noel? No te reconozco. Quizá nunca me conociste de verdad». Noel se dio la vuelta, abrochándose los vaqueros. «Quizá ambos cometimos un error al precipitarnos en el matrimonio». Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. «3 años», susurró Ivy. «Estuvimos juntos 3 años antes de casarnos. ¿Cómo que nos precipitamos?». «No hablo de tiempo». Noel se volvió hacia ella con la mirada fría. «Hablo de compatibilidad. Siempre hemos sido demasiado diferentes. Soy un artista, Ivy. Necesito libertad, pasión, inspiración. Y tú…». Se detuvo, como buscando palabras. «¿Qué soy?». Ivy se acercó. «Dime qué me pasa». «Eres demasiado correcto, previsible, seguro». Escupió la última palabra como un insulto. «Siempre has sido así, pero cuando llegó Oliver se volvió 100 veces peor. Ahora solo eres una madre, no una mujer, ni una amante, ni una musa, solo una madre». Ivy dio un paso atrás, aturdida por sus palabras. Cada una daba en el blanco, en las mismas dudas que la habían corroído desde el nacimiento de su hijo. A veces ella misma temía haberse perdido, haberse disuelto en la maternidad, pero oír a su marido decir que «he parido a tu hijo», le temblaba la voz. Le daba el pecho cada 2 horas. No dormía lo suficiente. No tenía ni un minuto para mí. Todo para que tú pudieras trabajar en paz, para que la casa estuviera tranquila para tu… ¡Buh! Y tú… Se tragó las lágrimas. «¿Estabas saliendo con una modelo mientras yo cambiaba pañales?». Noel guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. De repente,
El llanto de Oliver llegó desde el piso de abajo, un llanto fino y agudo. El niño estaba despierto. «Tu hijo está llorando», dijo Noel, como si no tuviera nada que ver con él. «Nuestro hijo», le corrigió Ivy, «y tenemos que decidir qué hacer a continuación, por su bien. ¿Qué sugieres?» Noel cruzó los brazos sobre el pecho. «Quiero que termines tu relación con Piper. Quiero que veamos a un consejero, que nos des, a nuestra familia, otra oportunidad». Los gritos de Oliver se hicieron más fuertes, más desesperados. Pero Ivy no se movió, esperando la respuesta de su marido. «No puedo», dijo finalmente Noel, y algo en su voz hizo que Ivy se diera cuenta de que era el fin. «No quiero». «¿Qué quieres decir?» «Me voy, Ivy. Piper y yo. Vamos en serio». «¿En serio?» Ivy no podía creer lo que oía. «La conoces desde hace 2 meses». «A veces 2 meses pueden darte más que años de matrimonio». Noel sacudió la cabeza. «Me siento vivo a su lado, libre. ¿Sabéis? Ella me inspira». «¿Y yo te inspiro a ti?» La amargura de Ivy era abrumadora. «¿Tu mujer y tu hijo son el ancla que arrastra a un alma creativa al fondo?» «No tergiverses mis palabras. No dije que fueras una mala persona. Simplemente no somos el uno para el otro, y ya no tengo por qué fingir». Ivy se quedó de piedra. Todo este tiempo había estado babiao. Su matrimonio, sus planes de futuro, su bebé, todo era fingido. El llanto de Oliver se convirtió en un grito ahogado. Ivy se levantó de golpe de su asiento y corrió escaleras abajo. El bebé se retorcía en la cuna, con la cara roja de tanto gritar. «Shh, cariño, shh». Ivy lo cogió en brazos y lo estrechó contra su pecho. «Mamá está aquí». Noel apareció detrás de ella. Los observaba desde la puerta, con el rostro tenso. «¿Puedes hacerlo callar?» Había irritación en su voz. «Estoy intentando serenarme». «¿Componerte?» Ivy se volvió hacia él, aún meciendo al bebé. «¿A dónde?» «Me mudo». Noel no la miró a los ojos. «Esta noche». «¿Esta noche?» Ivy no podía creer lo que estaba pasando. «No puedes irte así como así. Tenemos tantas cosas que discutir. La casa, las finanzas, la custodia. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Noel se dio la vuelta para marcharse. «¿Tu abogado?» Ivy lo siguió, aún con Oliver llorando en brazos. «¿Ya tienes abogado? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» Noel ignoró la pregunta y subió las escaleras. Ivy le oía abrir cajones, revolver cosas. Realmente estaba recogiendo sus cosas. Ahora mismo. Mientras ella estaba abajo con su bebé gritando, Ivy se tumbó en el sofá, intentando calmar a Oliver. Empezó a darle de comer, y el llanto se fue calmando poco a poco, sustituido por silenciosos manotazos. Ivy miró a su hijo, sus largas pestañas oscuras, los deditos que se agarraban a su blusa, y se dio cuenta de que ahora solo estaban ellos dos. Media hora más tarde, Noel bajó con una bolsa grande. «Recogeré el resto más tarde», dijo, dirigiéndose a la puerta. «¿Así de fácil?» Ivy se levantó, aún con Oliver en brazos. «¿Te vas sin más y no te importa lo que nos pase?» Noel se detuvo, pero no se volvió. «Mantendré a Oliver económicamente. Esta casa está a nombre de los dos, así que puedes quedarte aquí por ahora». ¿Por ahora? Ivy no podía creer lo que oía. «Esta es nuestra casa, Noel, la casa que elegimos juntos para nuestra familia». Noel se volvió por fin, con el rostro tenso. «No puedo seguir, Ivy. Esta vida no es para mí. Lo he intentado, de verdad, pero aquí me asfixio». «Solo 3 meses», susurró Ivy. «Solo has durado 3 meses como padre. Menudo récord». «No empieces», negó Noel con la cabeza. «No digo que no quiera ser padre. Ya veré a Oliver. Pero este matrimonio está muerto, Ivy, y los dos lo sabemos». Fue entonces cuando Oliver empezó a lloriquear de nuevo, al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte, hasta que estalló en un grito desesperado. «Dios, lo está haciendo otra vez».
Noel se frotó el puente de la nariz irritado. ¿No podemos hablar tranquilamente 5 minutos? Está agotado, intentó Ivy tranquilizar a su hijo. Y tiene hambre. No he tenido tiempo de preparar la cena por culpa de todo este circo. ¿No tuviste tiempo? Noel alzó la voz. ¿Y yo qué? Esta mañana me he perdido una reunión importante con Bert. ¿Una reunión? Ivy no daba crédito a lo que oía. ¿Tu familia se está desmoronando y te preocupa una reunión? Mi carrera es importante para mí, le cortó Noel. Y sí, estoy preocupado. A diferencia de ti, yo no puedo dejarlo todo para hacer de canguro las 24 horas del día. Eso se llama ser padre, Noel. Ivy también levantó la voz. Y no es hacer de canguro, es cuidar de tu hijo. Eso es exactamente de lo que estoy hablando, Noel casi gritaba. Te has convertido en una especie de madre santa que no hace más que sermonear a todos los que la rodean, como si tener un hijo fuera un gran logro que nadie más puede alcanzar. Oliver sollozó con más fuerza, asustado por las voces. Ivy intentó consolarlo, pero el bebé estaba inconsolable. ¿Lo veis? Noel se salpicó las manos. Esto es imposible. Ni siquiera puedo tener una conversación normal contigo. Entonces, vete, gritó Ivy, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Si mi hijo y yo estamos interfiriendo tanto en tu preciosa carrera y en tu vida personal, entonces vete. Vete. Noel cogió su chaqueta. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Se dirigió hacia la puerta, pero de repente se detuvo y se dio la vuelta. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Sabes qué? Esta es mi casa. He trabajado por ella. He pagado la mayor parte de la hipoteca. ¿Por qué tendría que marcharme? Ivy se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Noel se acercó lentamente, que si alguien tiene que irse, eres tú. ¿Me estás echando? Ivy se agarró instintivamente a Oliver con más fuerza. ¿Con un bebé? Tienes a tus padres, a tu hermana, a tus compañeros. Noel se encogió de hombros. Tienes sitios a los que ir. Mis padres están en Seattle. ¿En serio estás sugiriendo que cruce el país en avión con un bebé de 3 meses? No es mi problema, dijo Noel. Depende de ti, pero yo me quedo aquí. Ivy lo miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. ¿Dónde se había metido el hombre cariñoso que la había apoyado durante el embarazo? ¿Quién lloró mientras sostenía a su recién nacido Oliver? No puedes hacernos esto, susurró. Sí puedo. Noel dio un paso atrás. ¿Y sabes qué? Estoy harta de esta conversación. Estoy harto de tus recriminaciones, de tu drama. Estoy harto de ti y del bebé. ¡Fuera! Se dio la vuelta y entró en la cocina. Ivy le oyó abrir los armarios con estrépito y los platos tintinear. Se hundió lentamente en el sofá, aturdida por sus palabras. Noel volvió un minuto después con un plato de sopa. He calentado la sopa de anoche, dijo, ya más tranquilo. Cómetela y vete. Te daré 1 hora para hacer la maleta. ¿1 hora? Ivy se puso en pie, sintiendo cómo aumentaba su enfado. ¿Crees que puedo empaquetar todo lo que necesito para el bebé en 1 hora? Necesitamos pañales, ropa, medicamentos, su cuna. No es mi problema, le cortó Noel. Coge lo que puedas llevar, puedes comprar el resto. Ivy lo miró fijamente, incapaz de creer que alguna vez hubiera amado a ese hombre. No me voy a ninguna parte, dijo con firmeza. Este es mi hogar tanto como el tuyo, y Oliver necesita estabilidad. Te vas. Noel dejó el plato de sopa sobre la mesa. Porque yo lo digo, porque no quiero verte y oír gritar al bebé, porque quiero vivir mi vida. Oliver, sobresaltado por el grito de su padre, rompió a llorar de nuevo. Aquello fue el colmo para Noel. ¡Que se calle! Cogió el cuenco de sopa y lo lanzó contra la pared, junto a Ivy y el bebé. El cuenco se hizo añicos, la sopa se derramó por toda la pared y unas gotas cayeron sobre Oliver. Ivy chilló y retrocedió. ¿Te has vuelto loca?,
gritó. «Podrías haberle dado al bebé». Noel pareció aturdido por su acción, pero solo por un momento. Luego su rostro volvió a endurecerse. «Haz las maletas y vete de mi casa, ahora mismo, o llamaré a la policía». «¿Por qué motivo?» Ivy dio un paso atrás, cubriendo a Oliver con la espalda. «Les diré que temo por mi seguridad», sonrió Noel. «Que me has amenazado. ¿A quién crees que creerán? ¿A un fotógrafo de éxito o a una madre histérica?» Ivy se dio cuenta de que había perdido. Asintió lentamente. «De acuerdo. Me iré. Pero no por ti, sino por Oliver. No necesita ver cómo su padre se convierte en un monstruo». Subió las escaleras, tumbó a un Oliver sollozante en la cama y empezó a hacer las maletas. Una bolsa de pañales, ropa de bebé, biberones, leche de fórmula por si se perdía la leche del estrés. Luego cogió algunas de sus cosas, las esenciales. Al bajar las escaleras, Ivy encontró a Noel sentado en el salón con un vaso de whisky. Estaba mirando su teléfono, ignorándola por completo. «He metido en la maleta lo esencial», dijo ella. «Pero tengo que recoger la cuna y el cochecito. Volveré mañana con alguien que me ayude». Noel no contestó y siguió mirando el teléfono. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Ivy miró por la ventana y vio un deportivo rojo brillante. De él se apeó una joven con un vestido corto y el pelo largo y rubio. «No puede ser», susurró Ivy. «¿La has llamado? ¿Ahora?» Noel levantó por fin la vista. «Hablé con ella mientras estabas arriba. Se quedó a mi lado. Mientras hacía las maletas para nuestro hijo, arreglaste una cita». Ivy jadeó de indignación. Llamaron a la puerta. Noel se levantó para abrirla. Ivy oyó una voz de mujer y luego risas. «Hola. Oh, qué lío. ¿Qué ha pasado?» «Solo una pequeña escena familiar», contestó Noel. «Nada importante». Entraron en el salón. Ivy la vio por primera vez, Piper Quinn. Delgada, de rasgos perfectos y sonrisa segura. Joven, fresca, sin ojeras ni signos de falta de sueño. «Oh», Piper se quedó helada cuando vio a Ivy con el bebé. No sabía que seguían aquí. Ya se iban. Noel se acercó y se puso al lado de Piper, rodeándole la cintura con el brazo, desafiante. «Ivy, te presento a Piper. Piper, esta es Ivy, mi ex mujer. Y Oliver, ex mujer. Ya la ha llamado ex». «Encantada de conocerte». Piper sonrió nerviosa. «He oído hablar de ti». «He oído hablar de ti», contestó Ivy secamente. «He oído hablar mucho». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Oliver empezó a lloriquear, percibiendo la tensión de su madre. «Bueno», Noel aplaudió con fingida alegría. «Piper va a ser la nueva señora de la casa. Hemos decidido que se mude conmigo, así que deberías irte». «¿Nueva señora?», Ivy negó con la cabeza. «Enhorabuena, Piper. Espero que no tengáis pensado tener hijos. Nuestro marido no parece tener mucha paciencia para los llantos de los bebés». «No es tu marido», replicó Piper secamente. «Ya no lo es». Ivy volvió la mirada hacia Noel. «¿Ya has pedido el divorcio?» «No exactamente», desvió la mirada. «Pero es una formalidad». «Ya veo», asintió Ivy lentamente. «Una formalidad, como nuestro matrimonio, por lo visto». Cogió su bolso, estrechó a Oliver contra su pecho y se dirigió a la puerta. «Llamaré por el resto de las cosas», dijo sin volverse. «Buena suerte». Le llegó la voz de Noel, llena de sarcasmo. Ivy salió de la casa que Noel y ella habían elegido juntos, donde planeaban criar a sus hijos y envejecer. Lloviznaba ligeramente. Se puso la capucha de la chaqueta sobre la cabeza de Oliver para protegerlo. Se quedó en el porche, sin saber a dónde ir. No tenía coche, usaban uno para los dos, y se quedaba con Noel. La parada de autobús más cercana estaba a 20 minutos a pie. Ivy respiró hondo y caminó por el sendero, dejando atrás su antigua vida. Oliver lloriqueaba suavemente, acurrucado contra su pecho. El viento arreciaba,
La lluvia empezaba a caer con más fuerza. «Todo va a salir bien, cariño», susurró Ivy, besando a su hijo en la coronilla. «Lo conseguiremos». Pero las lágrimas que rodaban por sus mejillas hablaban de otra cosa. En aquel momento, sola en la calle con un bebé en brazos y una bolsa de pertenencias, Ivy no tenía ni idea de cómo iban a salir adelante. Lo único que sabía con certeza era que no había vuelta atrás. La lluvia se convirtió en un aguacero torrencial cuando Ivy, empapada y tiritando, se detuvo bajo la visera de la parada del autobús. Oliver, protegido por su chaqueta, sollozaba en silencio. Intentó llamar a Eloise, pero no contestó. Probablemente estaba de turno en el hospital. Noel había bloqueado su tarjeta de crédito conjunta y a Ivy solo le quedaban $120 en su cuenta personal. «Señora Finch, ¿es usted?» Ivy se dio la vuelta y vio a un hombre mayor bajo un gran paraguas negro. Winslow Trimble, su vecino 3 puertas más abajo. Rara vez se hablaban, pero siempre se saludaban cortésmente cuando se encontraban. «Señor Trimble, hola». Intentó sonreír Ivy, pero le temblaban los labios a causa del frío. «Dios mío, estás empapada hasta los huesos». Se acercó él, cubriéndola a ella y al bebé con su paraguas. «Y al bebé contigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí fuera con este tiempo?» Ivy abrió la boca para contestar, pero sollozó. Toda la tensión de las últimas horas por fin se había desbordado. «Ven a mi casa». Winslow la tomó suavemente por debajo del codo. «Mi casa está a un tiro de piedra. Necesitas entrar en calor, y el bebé también». Ivy se dejó llevar. No le quedaban fuerzas para resistirse. La casa de Trimble era acogedora, aunque un poco anticuada, con pesadas cortinas, muebles antiguos y muchos libros. «Mi mujer murió hace 5 años», explicó Winslow, notando la mirada de ella. «No he cambiado nada desde entonces». La condujo al salón, la sentó en una silla junto a la chimenea y le trajo toallas. «Tendrás que cambiarte. Aún tengo las cosas de Margaret, las de mi mujer. Quizá te queden un poco grandes, pero es mejor que la ropa mojada». Cuando Ivy regresó al salón con Oliver en brazos, Winslow ya había preparado té y tostadas. «Ahora cuéntame», le dijo, tendiéndole una taza. Y Ivy lo hizo, lo de Noel, lo de Piper, lo de que la echaran de su propia casa con un bebé de 3 meses en brazos. «Eso es ilegal», sacudió Winslow la cabeza. «Fui abogado durante 40 años antes de jubilarme. No tiene derecho a desahuciarte, y menos con un bebé». «¿Qué más da ahora?», respondió Ivy con cansancio. «No puedo volver allí, no después de que metiera a esa mujer en nuestra casa». Winslow se acarició la barba gris, pensativo. «Quizá no puedas, pero deberías conocer tus derechos. La casa es propiedad conjunta. Tienes derecho a tu parte en la división». «No había pensado en eso», admitió Ivy. «Yo solo no puedo creer que esto esté pasando». «Por supuesto», asintió Winslow. «Lleva tiempo darse cuenta de tales trastornos. Pero ahora tienes cosas prácticas en las que pensar. ¿Dónde piensas vivir?» Ivy negó con la cabeza, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. «No lo sé. He intentado llamar a mi amiga, pero no contesta». «Entonces está decidido», se enderezó Winslow. «Te vas a quedar aquí. Tengo 5 habitaciones y vivo solo. Puedes quedarte con la habitación de Lizzie, mi hija. Ella se mudó a Chicago hace mucho tiempo». «No puedo aceptar semejante oferta», protestó Ivy. «Apenas nos conocemos». «Tonterías», dijo Winslow. «Es raro hacer algo realmente útil a mi edad. Déjame ayudarte a ti y a este precioso bebé». Así que Ivy y Oliver encontraron un hogar temporal. La habitación de Lizzie era luminosa y espaciosa, con una cama grande y una cómoda antigua. Winslow había encontrado una cuna en el garaje que se utilizaba para los nietos cuando venían de visita. Durante los primeros días, Ivy estuvo recuperándose, intentando comprender lo que había ocurrido. Se pasaba las horas meciendo a Oliver y mirando por la ventana la tranquila calle.
Cada vez que pasaba un coche, se le encogía el corazón. ¿Sería Noel que venía a disculparse, a pedir perdón? Pero Noel nunca apareció. Le envió un mensaje seco. Espero que estés bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por lo del divorcio. Y eso fue todo. Al tercer día, Winslow llamó delicadamente a su puerta. ¿Qué te parecería volver a tu casa a recoger el resto de tus cosas? Podría acompañarte. Es poco probable que Noel haga algo delante de testigos. Ivy estuvo de acuerdo. Winslow tenía razón. Noel, al ver a la anciana vecina, solo asintió en silencio y dejó que recogieran las cosas de los niños y parte de la ropa de Ivy. Piper no estaba en la casa, y Ivy sintió una extraña decepción. Una parte de ella quería ver a su rival, desafiarla. Pero quizás era mejor así. Quiero que esto sea civilizado, dijo Noel, de pie en la puerta mientras cargaban sus cosas en el coche de Winslow. Mi abogado preparará un acuerdo justo. ¿Justo? Ivy no pudo contenerse. ¿Cómo desahuciar a la mujer y al bebé? Noel apartó la mirada. Eso fue, no estoy orgulloso de ello, pero a veces es mejor hacer un corte brusco que dejarlo para más tarde. Buena metáfora, sonrió Ivy con amargura. Excepto que yo no pedí una amputación, fue decisión tuya. Se llevó la cuna, el cochecito, los juguetes de Oliver, su ropa y algunos objetos personales. Su portátil, por suerte, había estado con ella desde el principio. Contenía todas sus carpetas de trabajo. ¿Y ahora qué?, preguntó Winslow cuando regresaron a su casa. Tenemos que encontrar un trabajo, dijo Ivy con firmeza. Y luego un lugar donde vivir. No puedo aprovecharme de tu hospitalidad. No hay prisa, sonrió Winslow. Quédate el tiempo que necesites. Al día siguiente, Ivy envió currículos a varias agencias de publicidad. Su antiguo jefe, Lloyd Barrington, respondió de inmediato. Ivy, mi niña, me alegro mucho de saber de ti. ¿Cuándo vas a volver? Ivy explicó su situación, omitiendo algunos detalles dramáticos. Necesito un trabajo a distancia, terminó. Al menos mientras Oliver sea pequeño. Claro, Lloyd se puso serio de inmediato. Podemos arreglarlo. Tenemos un cliente que va a lanzar una nueva línea de productos ecológicos para bebés. Tu experiencia como madre joven sería muy valiosa. Así que Ivy volvió a trabajar, a distancia, como autónoma, pero con un sueldo lo bastante alto como para mantenerse a sí misma y a su hijo. Winslow la ayudaba con Oliver cuando necesitaba centrarse en un proyecto. El anciano parecía florecer con la nueva gente de la casa. «Me recuerdas a Margaret», le dijo una noche mientras estaban sentados junto a la chimenea. Igual de decidida. Ella tampoco se rindió, ni siquiera cuando los médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad. Poco a poco, Ivy empezó a buscar piso. Encontrar un lugar adecuado a su presupuesto en Brookline fue difícil, pero al cabo de 3 semanas tuvo suerte. Un pequeño piso de una habitación en un edificio antiguo pero bien mantenido. El alquiler era razonable y la casera, una anciana viuda llamada señora Prescott, simpatizaba con la joven madre soltera. «Tengo nietos», dijo al firmar el contrato. «Disfrutaré oyendo las risas de los niños en casa». La mudanza le dio a Ivy una nueva oportunidad. Amuebló el piso con muebles baratos pero acogedores de una tienda de segunda mano. En la habitación de Oliver dibujó animales marinos en la pared, delfines, ballenas y tortugas. El trabajo fue bien. Lloyd estaba encantado con sus ideas y pronto le encargó 2 proyectos más. Winslow siguió visitándoles, a menudo trayendo productos caseros o libros infantiles para Oliver. «Eres una mujer increíble, Ivy», le dijo una vez. No todo el mundo podía recuperarse tan rápidamente tras un golpe como aquel. Ivy se limitó a encogerse de hombros. «No tengo elección. Oliver depende de mí». Pero en su interior sabía que no era solo la responsabilidad por el bebé. Había un fuego ardiendo en su interior que Noel no podía apagar. Tal vez incluso lo encendió su traición. Una noche, después de acostar a Oliver, Ivy abrió el portátil y,
por impulso, entró en la página de Instagram de Noel. No lo había seguido desde que se había ido de casa, para evitar un dolor innecesario. Su perfil estaba salpicado de nuevos trabajos y selfies de sesiones fotográficas. Piper aparecía en todas las fotos, ya fuera posando para un retrato, abrazando a Noel o luciendo modelitos. Parecían felices, despreocupados. Ivy sintió una punzada de dolor, pero menos de lo que esperaba. ¿Quizá estaba empezando a curarse? Al desplazarse más por la página, vio una publicación que le llamó la atención. Noel había publicado una serie de retratos que le resultaban vagamente familiares. Ivy hizo zoom y de repente se dio cuenta. Era casi una copia exacta del trabajo del famoso fotógrafo Alistair Reed, a quien había admirado hacía unos años. Por supuesto, había diferencias. Una modelo diferente, un fondo ligeramente modificado, pero la composición, la iluminación e incluso la pose de la modelo eran idénticas a las del original. Y en ninguna parte había mencionado Noel a Reed como fuente de inspiración. Intrigada, Ivy empezó a examinar más detenidamente la obra reciente de su marido. Cuanto más miraba, más descubría coincidencias sospechosas con el trabajo de otros fotógrafos, algunos famosos, otros menos populares. No se trataba solo de inspiración o de similitudes fortuitas. Noel tomaba prestadas sistemáticamente las ideas de otros, haciéndolas pasar por suyas, y, a juzgar por los comentarios, tenía éxito. Los clientes admiraban su visión original y su estilo único. Ivy recordaba a Noel pasando horas mirando el trabajo de otros fotógrafos, supuestamente para inspirarse. Ahora se daba cuenta de que era más que eso. Al volver al perfil de Noel, vio una mención a una próxima exposición en la Bert Holloway Gallery, Revelations, a New Take on Portraiture, Revelaciones, una nueva visión del retrato. Noel era la estrella principal de la exposición. Como en trance, Ivy empezó a buscar información sobre otros fotógrafos cuyo trabajo había copiado Noel. Algunos de ellos expresaron su indignación en las redes sociales, pero sus voces quedaron ahogadas entre los elogios al Bandit de Hardcastle. Entonces dio con un foro cerrado para fotógrafos profesionales. Tras una breve vacilación, creó una cuenta anónima e inició sesión, identificándose como aspirante a fotógrafa. Lo que descubrió la sorprendió. Resulta que Noel tenía una reputación dudosa en los estrechos círculos profesionales. Muchos colegas le acusaban de plagio, pero nadie hablaba públicamente por miedo a entrar en conflicto con el influyente Bert Holloway. Hardcastle es el maestro de las ideas robadas, escribió un usuario. Todo el mundo sabe que copia el trabajo de otros, pero Holloway le defiende, lo que significa que nadie se arriesgará a hablar en su contra. Aún más inquietantes eran los mensajes de modelos con las que Noel había trabajado. Varias chicas se quejaban de su comportamiento inapropiado durante las sesiones. Comentarios ambiguos, tocamientos no deseados, ofertas de condiciones especiales para sesiones de fotos especiales. Me hizo sentir sucia, escribió una modelo. Yo no tenía experiencia y creía que así se hacían las cosas en la industria. Ahora sé que estaba mal. Ivy cerró el portátil sintiendo náuseas. El hombre que creía que tenía talento y era decente había resultado ser un farsante y un tramposo, no solo en sus relaciones personales, sino también en su profesión. Recordaba lo orgullosa que había estado de los éxitos de su marido, cómo le había defendido de las críticas poco frecuentes. Ahora todo parecía una broma amarga. La habían echado de casa para que Noel pudiera continuar con su vida basada en el engaño. Al día siguiente, Ivy decidió poner a prueba otra sospecha. Descargó algunos de los últimos trabajos de Noel y los cargó en un programa de análisis de imágenes. Lo que encontró confirmó su presentimiento. Las fotos habían sido muy retocadas, y no solo para mejorar el color o el contraste. Noel había añadido elementos que no estaban en las fotos originales,
nubes más espectaculares, rayos de luz e incluso pequeños detalles del fondo. Esto no era un problema en sí mismo. Muchos fotógrafos recurren al retoque, pero Noel definía su trabajo como fotografía pura, sin manipulación digital. Se enorgullecía de captar el momento, no crearlo en Photoshop. Otra mentira. Ivy recordó la serie de fotos de atardeceres sobre el lago Walden que le habían valido a Noel un prestigioso premio. Ahora entendía por qué nadie había sido capaz de duplicar esas imágenes. Una puesta de sol así sencillamente no existía en la realidad. Aquella noche, después de acostar a Oliver, Ivy se quedó mirando a su hijo dormido durante largo rato. Su carita era tan serena, tan inocente. Recordó cómo Noel le había gritado al niño, cómo había tirado un plato de sopa, casi golpeándolos. Con qué facilidad había abandonado a su propio hijo por una mujer que solo conocía desde hacía un par de meses. Algo cambió dentro de Ivy aquella noche. El dolor y la desesperación que la habían perseguido desde que la echaron de casa habían empezado a transformarse en otra cosa, una determinación fría y calculadora. Noel Hardcastle le había arruinado la vida, le había arrebatado su hogar, había traicionado su confianza. Pero peor que eso, había estado dispuesto a arrebatarle al padre de Oliver, a abandonar a su propio hijo por un capricho momentáneo. Y por eso, Ivy no podía perdonarle, jamás. Abrió su portátil y creó un nuevo documento. En la parte superior de la página escribió el plan. Noel creía que podía arruinarle la vida impunemente y construir la suya a base de mentiras e ideas robadas. Bueno, ella iba a demostrarle lo equivocado que estaba. Después de todo, si un hombre construye su carrera y su vida personal sobre el engaño se volverá contra él algún día. Y Ivy iba a ser el catalizador que aceleraría lo inevitable. Al otro lado de la ventana se arremolinaban los primeros copos de nieve, delicados, ingrávidos, que se derretían en cuanto tocaban el suelo. Ivy estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su portátil. Oliver, de 6 meses, dormía plácidamente en su cuna. Su vida empezaba a adquirir un nuevo ritmo y estabilidad, pero Ivy no pensaba en la vida cotidiana. En la pantalla que tenía delante había una lista de nombres, fotógrafos cuyo trabajo había copiado Noel. Llevaba casi un mes recopilándola, reuniendo pruebas meticulosamente, comparando imágenes, encontrando publicaciones originales. Alistair Reed, Amber Sawyer, Rupal Dhawan, Klaus Weber, Tori Nishida, famosos y emergentes de distintos países, con estilos diferentes, pero todos tenían algo en común. Su trabajo había sido robado por Noel Hardcastle. Ivy respiró hondo y abrió su cliente de correo electrónico. Era hora de dar el siguiente paso. Creó una nueva dirección con el seudónimo Truth Seeker y empezó a redactar su primera carta. Estimado señor Reed, le escribo como alguien preocupado por la ética en la fotografía. Creo que debería saber que el fotógrafo Noel Hardcastle está copiando sistemáticamente su trabajo. Adjuntaba a la carta imágenes comparativas, la obra de Reed junto a la interpretación de Noel. Las similitudes eran evidentes incluso para un ojo inexperto. La siguiente carta iba dirigida a Amber Sawyer, luego a Rupal Dhawan y así sucesivamente. Ivy trató de ser profesional y concreta, evitando los ataques personales, solo hechos y pruebas. Después de los fotógrafos, llegó el turno de las modelos. Esta parte fue más difícil. La mayoría de las chicas dudaban en hablar abiertamente, por miedo a las repercusiones en sus carreras. Pero algunas, sobre todo las que ya habían abandonado la industria, estaban dispuestas a compartir sus historias. Me ofreció una sesión especial después de un rodaje oficial. Cuando la rechacé, empezó a difundir rumores de que yo era poco profesional y caprichosa.
Durante la sesión de fotos, hizo constantemente comentarios inapropiados sobre mi cuerpo y me obligó a hacer poses en las que me sentía incómoda. Insinuó que podría hacer progresar mi carrera si era lo suficientemente amistosa con él. Ivy recopiló estos testimonios, documentando cuidadosamente cada uno de ellos. No les pidió que hablaran públicamente, solo permiso para utilizar sus historias de forma anónima. Y ellas accedieron, muchas visiblemente aliviadas de poder hablar por fin. El trabajo avanzó lenta, pero metódicamente. Ivy se enteró de que el acontecimiento principal en la carrera de Noel, una gran exposición individual, nuevas facetas de la realidad, estaba programada para el 15 de diciembre en la Galería Holloway. No iba a ser una exposición más, sino un auténtico acontecimiento. A la inauguración estaban invitados críticos de las principales publicaciones, coleccionistas y representantes de galerías internacionales. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó Winslow cuando Ivy le contó su plan. El viejo abogado se había convertido en su confidente y consejero en esta empresa. «Por supuesto», asintió Ivy. «No se trata de venganza, Winslow. O mejor dicho, no se trata solo de venganza. Noel engaña a la gente, roba el trabajo de otras personas, explota a mujeres jóvenes, construye una carrera a base de mentiras. No está bien». Winslow la miró detenidamente y luego asintió despacio. «Te creo, y te apoyaré en todo lo que pueda, pero ten cuidado, estas revelaciones pueden tener consecuencias imprevistas». 15 días antes de la exposición, Ivy hizo los últimos preparativos. Creó un blog anónimo, Stolen Art, donde recopiló todas las pruebas contra Noel. Fotografías comparativas, testimonios de modelos, pruebas técnicas de manipulación de imágenes. Todo se presentaba imparcialmente, con un mínimo de emoción, solo los hechos y sus fuentes. A continuación, elaboró una lista de destinatarios: críticos de arte, periodistas, blogueros del sector fotográfico, clientes de Noel y galeristas. Bert Holloway encabezaba la lista. El día antes de la exposición, Ivy pulsó enviar. Decenas de correos electrónicos se hicieron virales, cada uno con un enlace al blog y una breve explicación. Quizá le interese la verdad sobre la obra de Noel Hardcastle. Después de eso, solo quedaba esperar. Ivy no había planeado asistir a la inauguración de la exposición. Su venganza debía consumarse in absentia. Pero el destino había decidido otra cosa. La tarde del 15 de diciembre, recibió una llamada de Chloe Stanton, la misma editora que una vez le había hablado de Piper. «Ivy, tienes que ver esto», exclamó Chloe. «Aquí hay un verdadero escándalo. Tu ex está en el centro de un huracán». «¿De qué estáis hablando?». Ivy fingió sorpresa, aunque su corazón latía más deprisa. «Alguien ha enviado pruebas de que Hardcastle es un plagiario, justo antes de la inauguración de la exposición». La mitad de los invitados recibieron esas cartas. Ya hay varios fotógrafos aquí acusándole de robarle su trabajo. Uno incluso trajo los originales para compararlos. Y algunos modelos se han presentado con acusaciones. «Es un desastre». «¿De verdad?». Ivy trató de mantener la voz neutra. «Tienes que venir», insistió Chloe. «Por el bien de la vieja amistad. Te llevaré dentro. No puedes perdértelo». Ivy dudó. No había planeado presenciar la destrucción de Noel. Solo quería que se hiciera justicia. Pero una parte de ella quería ver cómo se derrumbaba el castillo de mentiras que él había construido. «Está bien», decidió. «Pero tengo que encontrar una niñera para Oliver». «Yo puedo cuidarlo», se ofreció Winslow cuando ella lo llamó. «Creo que deberías ver los resultados de tu trabajo». Una hora más tarde, Ivy estaba de pie frente a la Galería Holloway con el vestidito negro que se había comprado especialmente para la velada. Llevaba el pelo elegantemente peinado y un maquillaje impecable. Quería que Noel viera que no estaba rota, que era más fuerte sin él. Chloe la recibió en la entrada. «No te vas a creer lo que está pasando aquí». Bert estaba furioso.
Parece que no sabía nada de las Sviant of the Hard Castle. Dentro de la galería reinaba el caos. Grupos de personas discutían acaloradamente sobre algo, mostrándose unos a otros las pantallas de sus smartphones. Varios periodistas rodeaban a una joven que Ivy reconoció por las fotos, Amber Sawyer, una de las víctimas del plagio de Noel. No iba a venir, dijo Amber, pero cuando recibí estas pruebas, quiero decir, este es mi trabajo, ¿sabes? Años de trabajo, experimentando con la iluminación, la composición, y él simplemente lo copió y lo llamó suyo. Ivy se movió lentamente entre la multitud, buscando los ojos de Noel. Lo encontró contra la pared del fondo, rodeado de varias personas. Tenía la cara pálida y gotas de sudor en la frente. Bert Holloway, un hombre bajo y corpulento de rostro imponente, estaba a su lado, como si estuviera a punto de explotar. «Exijo una explicación, Hardcastle». La voz del galerista se impuso al estruendo general. «¿Es cierto? ¿Estás robando obras ajenas?» «Bert, es un malentendido», intentó hablar Noel con seguridad, pero le temblaba la voz. «¿Puedo explicártelo?» «Sí, me inspiro en el trabajo de otros fotógrafos, pero no es plagio, es diálogo creativo». «¿Diálogo creativo?», resopló un hombre alto con acento alemán. ¿A eso le llamas copiar exactamente mi serie Sombras Danzantes? Hasta la iluminación es idéntica. Ivy lo reconoció. Era Klaus Weber, uno de los fotógrafos de retratos más respetados de Europa. No esperaba que viniera a la confrontación en persona. ¿Y las acusaciones de las modelos?, preguntó un joven periodista que se apretujaba en primera fila. 6 mujeres han denunciado un comportamiento inaceptable por su parte. ¿Eso también es diálogo creativo? Noel se puso aún más pálido. «Es una calumnia», intentó defenderse. «Alguien intenta desprestigiarme antes de una exposición importante». «Pero las fotos son reales», insistió Bert. «He visto los originales y tus interpretaciones. Son prácticamente copias, Noel». En ese momento, Ivy se dio cuenta de que Piper estaba un poco más lejos, con una expresión de asombro y confusión en el rostro. Sus miradas se encontraron, y Ivy vio reconocimiento y luego comprensión en los ojos de su rival. Piper asintió lentamente, como si reconociera su victoria. «Cancelo el espectáculo», anunció Bert en voz alta. «Y yo cancelo nuestro contrato, Hardcastle. No puedo asociar mi galería con el plagio y el acoso». Un murmullo recorrió la sala. Bert Holloway era uno de los galeristas más influyentes de la costa este. Su patrocinio había abierto las puertas al mundo del arte, y ahora esas puertas se cerraban en la cara de Noel. «Bert, por favor», la voz de Noel se entrecortó. «Hablemos de esto en privado. Estoy seguro de que podemos...» «No hay nada que discutir», le cortó Holloway. «Tu reputación está arruinada. Y la mía se arruinará por asociarme contigo. La exposición queda cancelada, y punto». Se dirigió al público. «Distinguidos invitados, les pido disculpas. La exposición New Edge of Reality queda cancelada debido a violaciones éticas. La Galería Holloway no apoya el plagio en el arte». Noel se quedó como atónito. Luego su mirada comenzó a deslizarse febrilmente por los rostros de los reunidos hasta detenerse en Ivy. Sus ojos se encontraron al otro lado del pasillo. En su mirada se leía sorpresa, luego sospecha y, finalmente, comprensión. Empezó a abrirse paso entre la multitud hacia ella. Ivy no se movió, esperando el inevitable choque. «Eres tú», siseó él, deteniéndose a unos pasos de ella. «Tú lo has preparado». Ivy lo miró tranquilamente a los ojos. «Solo ayudé a que se supiera la verdad, Noel. Todo lo demás fue obra tuya». «Me destruiste», sonó incrédulo. «¿Por venganza porque elegí a otra mujer?» «No», Ivy negó con la cabeza. «No por vengarte de otra mujer. Por traicionarme no solo a mí, sino también a tu arte. Por construirte una carrera a base de mentiras y del talento de otras personas».
por estar dispuesta a abandonar a tu hijo por un capricho pasajero, por echar a la calle a una madre y a su bebé para atraer a una amante a nuestra casa. Noel abrió la boca pero no encontró las palabras. Sus hombros se hundieron. Ivy, dijo al fin, cometí un error. Ahora me doy cuenta. Quizá podríamos... Noel, le interrumpió una voz chillona. Piper se abrió paso hasta ellos, con el rostro perfectamente maquillado y contorsionado por la rabia. ¿Es verdad? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Eres un plagiario? Piper, cariño, ahora no, intentó detenerla Noel. No me llames así. Piper alzó la voz, llamando la atención de los que la rodeaban. Construí una relación contigo pensando que eras una fotógrafa brillante. Creía en tu talento. Y tú, solo estabas robando las ideas de otras personas. No es tan sencillo, empezó a justificarse Noel. Y estas acusaciones son de modelos, continuó Piper sin escucharle. Tú me hacías lo mismo. Todos esos ángulos especiales, sesiones de fotos íntimas. Pensé que me veías como tu musa, y tú... No terminó la frase sacudiendo la cabeza. Se acabó. No voy a asociar mi nombre a un estafador. Piper, por favor. Noel dio un paso hacia ella, pero retrocedió. Aléjate de mí, la cortó. Cojo mis cosas y me voy. Esta noche. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la salida. Noel la miró impotente. Es irónico, dijo Ivy en voz baja. Dejaste a tu familia por ella y ella te deja al olor de los problemas. Noel se volvió hacia ella. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación. ¿Estás satisfecha? Susurró. Has arruinado mi carrera, mis relaciones, mi vida. No. Ivy negó con la cabeza. No estoy satisfecha. No me alegro de tu caída, Noel. Solo lamento que el hombre que una vez amé no fuera quien yo creía que era. Se dio la vuelta para marcharse, pero Noel la agarró del brazo. Espera, espera. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con nosotros? ¿A Oliver? ¿A nosotros? Ivy se soltó suavemente. No hay bulla, Noel. Tú lo decidiste cuando elegiste esta otra vida. En cuanto a Oliver, sigue siendo tu hijo y tienes derecho a verlo, a menos claro que lo necesites. Claro que sí, respondió rápidamente Noel. Le quiero, solo estoy... confusa. Bien, asintió Ivy. Entonces, ponte en contacto conmigo cuando estés preparada, cuando hayas asumido las consecuencias de tus actos. Quizá entonces podamos hablar de cómo participarás en la vida de tu hijo. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de decenas de personas clavadas en ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que pensaran de ella. Había hecho lo que creía correcto. Había restablecido la justicia no solo para ella, sino para todos los que se habían visto perjudicados por las acciones de Noel. Fuera estaba nevando, ya no los tímidos y solitarios copos de nieve, sino una verdadera nevada que cubría la ciudad con un manto blanco. Ivy levantó la cara hacia el cielo, dejando que los fríos cristales se derritieran sobre su piel. Se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera desprendido del pesado peso que había estado cargando todos estos meses. 2 años después, Ivy estaba sentada en un banco del parque, mirando a Oliver correr tímidamente por la hierba, persiguiendo una pelota. Ahora tenía 2 años y medio. Era un niño enérgico y curioso, con rizos oscuros y una risa contagiosa. «Mami, mira», cogió una hoja de arce que había encontrado, casi tan grande como su cara. «Es preciosa», sonrió Ivy. «¿Quieres llevártela a casa?» Oliver asintió y guardó con cuidado la hoja en la pequeña mochila que siempre llevaba consigo, como un adulto. Ivy miró a su hijo con cariño. Los 2 últimos años no habían sido fáciles, pero habían conseguido muchas cosas. Volvió a la agencia de publicidad a tiempo completo cuando Oliver cumplió 1 año. Había comprado una casa pequeña pero acogedora en los suburbios de Brookline.
con el dinero de la venta de la casa que compartían Noel y ella. Hizo nuevos amigos y empezó a tener citas, aunque todavía no en serio, pero era un paso hacia una nueva vida. Noel cumplió su promesa e intentó participar en la vida de su hijo, aunque no tan activamente como podía. Tras el escándalo de la exposición, su carrera como fotógrafo se vino abajo. Bert Holloway rompió todo contacto con él. Otras galerías se negaron a trabajar con él. Los clientes cancelan sus pedidos. Las revistas dejaron de publicar sus fotos. Se ve obligado a vender su casa e instalarse en un pequeño piso en las afueras. Empezó a trabajar en un estudio fotográfico, fotografiando bodas y retratos familiares de forma anónima, bajo el nombre de un ayudante, ya que su propio nombre se había convertido en un estigma en el mundo de la fotografía. Piper le dejó la misma noche que estalló el escándalo. Un mes después, Ivy vio por casualidad una foto suya en una revista. Posaba con un famoso director 20 años mayor que ella. Winslow Trimble se convirtió en un auténtico abuelo para Oliver. Pasaban juntos los fines de semana. El viejo le leía libros al niño y le enseñaba a jugar al ajedrez a pesar de la corta edad del muchacho. Ivy nunca le dijo a Noel que había sido ella quien había organizado su exposición. Parecía adivinarlo, pero nunca sacó el tema. Quizá en el fondo se daba cuenta de que se merecía lo que le pasó. «Mamá, quiero un helado». Oliver corrió hacia ella, jadeante y feliz. «Vale», se levantó Ivy del banco. «Vamos a tu cafetería favorita». Oliver la cogió de la mano y caminaron por el parque. El día era claro y cálido, con un cielo azul infinito por delante. Ivy sintió que su hijo le sujetaba la mano con fuerza entre sus pequeños dedos, y se dio cuenta de que no todo había sido en vano. Sí, la venganza no le había traído alegría pura ni triunfo, pero le había traído justicia, y lo más importante, libertad. Libertad de mentiras, de falsas relaciones, de un hombre que no la valoraba ni a ella ni a su familia. Ahora ella y Oliver estaban construyendo una nueva vida, una vida honesta y real. Y en esa vida había lugar para el amor, la alegría y la esperanza en el futuro.